Saludos, una nueva semana con los que nos quedamos la semana anterior, pero retomando el tema como prometimos. Refresco un poquito. Nos habíamos quedado, terminábamos las cartas las cartas a las 7 iglesias y nos quedamos con la última y la corrección. Un tema que Santiago introdujo a última hora cuando ya teníamos que cortar y dijimos, lo retomamos. Bien. Porque nos parece bien importante. Bien. Además hemos recibido saludos a todos. Un par de comentarios Uh-huh. que nos dicen que ampliemos un poco más sobre esto de la corrección y sobre esto de la tibieza también. Sobre todo adaptándolo a lo que está pasando hoy en este mundo, en la iglesia y demás. Entonces, adelante. El tema de la corrección, que también por mi lado recibí comentarios durante esta semana de, mira, eso es importante, hablemoslo. Ya no solo la corrección, no hablamos de la corrección de padres a hijos, la corrección, que tal como decía el padre Ramón, fruto del amor. Quiere decir entonces que el que no... Solo el que ama corrige. Solo el que ama corrige. Y el que no quiere corregir no ama. No ama porque no le importa el sufrimiento del otro. Esta es la situación, porque además la corrección supone un salir de ti mismo, supone hacerte una violencia. El que corrige tiene que hacerse una violencia y además ahí se juega un poco el afecto del otro, porque tiene que llamar la atención y por tanto se juega que el otro le rechace y le desprecie. Por tanto, se está jugando algo muy importante por parte del que corrige. De forma que solamente aquel que realmente ama y que no teme perder él para ayudar al otro puede corregir. Aquel que se guarda a sí mismo, que no quiere problemas, no quiere dificultades, pues no le importa. Esto lo que muchas veces lo que hace es tolerar que el otro haga lo que quiera, pero la tolerancia en ese sentido, fuera de la verdad, no es una ayuda, es todo lo contrario. Ahí hay en el tema corrección y el término corrección, que tiene que ver con correcto, en según qué ámbitos parecería una imposición. O sea, yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado, yo tengo que corregirte. Y está muy en desintonía con lo que es la tolerancia, que es yo tengo mi verdad. O sea, lo digo porque acaba de decir en relación a la verdad. La corrección está en relación a la verdad. Exactamente, porque este programa se titula justamente a la verdad. Nosotros estamos defendiendo que existe la verdad. Y por tanto, desde la verdad, yo puedo calibrar que el otro está en lo correcto o no está en lo correcto. Ahora, en un mundo tenemos que tener presente una cosa muy importante. El mundo se puede dividir en dos grandes bloques. Aquellos que aceptan que el mundo tiene una razón de ser, tiene una racionalidad. Por tanto, hay una naturaleza, hay unas leyes concretas, que esto lo podemos observar en toda la naturaleza. De hecho, el hecho de que se pueda hacer ciencia está indicando que en la realidad, el mundo, el universo, hay unas leyes fijas, hay unas razones, hay unas causas, hay unas consecuencias, y todo esto es racional, que el mundo es matemático. Si es matemático, significa que tiene una razón. De hecho, el hecho de que una ciencia como las matemáticas, que no existe, solamente existe en mi mente, pueda explicar la realidad del mundo, y está indicando que este mundo tiene una razón de ser. Y esto es algo que descubre la razón humana. Los filósofos griegos, la filosofía surge justamente de esta cuestión de observar el mundo y de preguntarse sobre las causas, sobre la razón, sobre el porqué, los porqués. Porque hay unas leyes que yo puedo descubrir y por tanto puedo yo analizar. Tanto si hay una razón de ser, ya no hablamos de creación, sino simplemente de que hay este mundo racional, entonces yo puedo averiguar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Ahora bien, si yo tengo una concepción del mundo, que este mundo no sabemos qué es, no sabemos por qué es, ni tenemos absolutamente nada, que esto viene por la casualidad, por tanto que no hay ninguna finalidad, no hay ninguna razón de ser, entonces claro, no hay ninguna verdad, entonces cada uno puede hacer lo que quiera, entonces que cada cual tiene su propia verdad, entonces ahí no se puede hablar al otro, ahí no cabe la corrección, obviamente, porque entonces sí que sí es una imposición. Uh-huh. Pero la cuestión es, ¿este mundo es racional o es irracional? ¿Este mundo tiene un sentido o es un absurdo? Entonces, ¿nosotros somos alguien o somos nada?
Esta es la cuestión que tenemos que decidir. Bien. Corregir, de alguna manera, es tú meterte en la vida de otro. Ujú. Es corregir. O sea, que tú riges igual. Tú eres rey de tu vida, pero tú aceptas u otro viene y se mete para regir tu vida igual, corregir, ¿verdad? O sea, hay algo de quien se mete contigo. Entonces, quien se mete contigo, ¿te ama o no te ama? ¿Te quiere o no te quiere? Cuando tú estás rigiendo tu vida de una manera impropia y alguien aparece y te dice, ¿verdad?, se está metiendo contigo. Claro. O sea, por eso la corrección, como decíamos la vez pasada, la misma carta a los Hebreos te dice que es arriesgado decir, Ujú. toda corrección no es bien aceptada. Sin embargo, también la misma carta a los Hebreos habla de que Dios, si nos corrige, que somos hijos y no somos bastardos, no somos gente sin padre, tenemos un padre que nos corrige, lo cual nos lleva también a otra consecuencia. O sea, que por eso nosotros como padres corregimos. Tenemos esta autoridad. A mí la palabra autoridad en República Dominicana me gusta siempre puntualizarla, porque aquí se piensa que autoridad es el que tiene derecho a hacer contigo lo que te dé la gana, ¿verdad? Y aún eso no es la concepción que tiene la iglesia, sino que incluso quien gobierna tiene un carisma de gobierno, y un carisma siempre es algo orientado al bienestar de las personas que están al lado tuyo, a quien tú tienes que servir. El carisma siempre será para servir a otros, no para servirte a ti mismo. Si sobre eso es la autoridad, que la autoridad es la que otorga el que está abajo al que está arriba. Le doy autoridad porque me fío de él. Lo otro es tiranía, no es autoridad, es tiranía. Exacto, por eso aquí me gusta puntualizar la situación, ¿verdad? De que cuando alguien tiene autoridad sobre ti, significa que esa persona te quiere, te ama. O sea, lo que nos da la autoridad sobre nuestros hijos es el amor que tenemos sobre ellos, ¿verdad? Uh-huh. Que pudiéramos incluso pensar que te lo da la misma ley, ¿verdad? Porque hay una ley que dice que tú tienes que educar a tus hijos, que tienes que alimentarlos, que tienes que velar por ellos, que tienes que tener la seguridad, que tienes que tener una casa, comida, todo eso. Eso te está obligado, por ley tú estás obligado a eso, ¿verdad? Claro. Por eso si tú no cumples, te pueden meter a la cárcel por una cosa como esa, si tú no lo haces. Y quitarte esa patria potestad. Es que por desgracia esto es al revés, el mundo es al revés. Ahora, si tú corriges, entonces te pueden quitar la patria potestad. Porque el mundo que estamos viendo, que es un mundo que camina con la cabeza hacia abajo, no hay corrección, no hay autoridad, se quiere destruir toda autoridad. Uh-huh. Y por tanto, en el fondo es un mundo irracional, un mundo que no tiene ningún sentido, que va a la deriva, y por tanto tienen que quitar todo lo que es toda esa autoridad. En definitiva, por eso tienen que quitar la paternidad, la función del padre quiere que desaparezca, y en el fondo quieren quitar a Dios del corazón del hombre. La del maestro. Sí, exactamente. Que ya no es... Ya no es el maestro, es un facilitador, porque eres tú el que lo haces todo. Y no puede corregir al estudiante todas las autoridades que hay. Pero yo vuelvo a retomar la autoridad desde la verdad, y que es quien puede corregir. Entonces, a ver si la frase es muy pesada. Entonces, la Iglesia está llamada desde la verdad, a corregir al mundo. Está llamada a anunciar la verdad. En ese sentido de corrección. A proclamar la verdad y a proclamar, porque la verdad es Jesucristo. Vamos a ver. Mira, este mundo solamente puede ir adelante desde la religión verdadera. Desde la verdad es lo único que puede funcionar. Cuando este mundo está viviendo la mentira, va hacia el desastre. Entonces, la Iglesia tiene esta misión. Cristo, él mismo dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Es lo que ha venido a traer Jesucristo. Y la Iglesia, que contiene la misión de Cristo, está llamada a proclamar ante el mundo la verdad. Que el mundo no la quiere recibir, no la quiere aceptar, la rechaza. Bien, pero la Iglesia no puede dejar de callar. Si por eso va a ser perseguida, acepta la persecución. Porque Cristo, por proclamar la verdad, fue a la cruz.
bien, pues es el mismo destino que está dispuesto a asumir la Iglesia, pero no puede callar. Ahí nos remitimos a la carta a la Iglesia de la Odisea que hablábamos la semana pasada. Una iglesia que no proclama esa verdad, con los riesgos que implica corregir, se vuelve tibia. Sí. Y si es tibia, no sirve para nada. Yo corrijo a quien amo, dice la carta a la Odisea, ¿no? Siguiendo también al mismo, como decíamos ahorita, también siguiendo a la carta a los hebreos, que Dios nos ama como un padre y que por tanto nos corrige. Repito lo que dije la semana pasada, el problema de la corrección de la que se habla por lo menos en la carta a los hebreos, es una corrección en la historia, que también es otro aspecto que es bueno tener en cuenta, que ahí tenemos que mirar los acontecimientos que Dios está permitiendo en nosotros, en nuestras vidas, y mirar qué Dios nos dice. Hay una frase que usamos muchas veces que es, ¿qué Dios te dice a ti con eso? Que es una frase muy cierta, porque si es verdad que Dios habla en la historia, tendremos que ver nuestra historia para ver qué Dios nos está diciendo, qué Dios nos está hablando. Sí, Dios está corrigiendo constante la historia. En este momento se me ocurre el caso, por ejemplo, del nazismo en Alemania. ¿Cómo Dios corrigió Alemania? Lo corrigió en la historia. ¿A dónde llevó el nazismo? Un desastre total. Y ahí Dios estuvo... No es que Dios quiera la destrucción de Alemania ni de nada por el estilo, sino que su propia dinámica le llevó a esa situación. Y Dios permite esa situación para que, como una corrección. Es decir, todo acontecimiento histórico, Dios, no es que Dios quiera ese acontecimiento o deje de querer, porque depende de las decisiones libres del ser humano, porque Dios nos ha creado libres. Es decir, Dios lo puede todo, ciertamente. Entonces alguno podría preguntar, si Dios lo puede todo, ¿por qué no quita esto? ¿Por qué no quita lo otro? Sí, Dios lo puede todo y en su poder omnipotente nos ha hecho libres y por tanto respeta nuestra libertad. Pero Dios sabe conjugar con esta libertad del hombre y sabe conducir la historia, sabe reconducirla hacia el destino definitivo al que Él lo tiene propuesto. Y ahí entraría también algo que espero que en algún programa hablemos, que es el sentido del sufrimiento en la historia. Que hay un sentido redentor. Hablaremos sobre esto, es uno de los programas... No, porque yo estaba pensando, igual que Dios corrige en la historia, por ejemplo, ponía el ejemplo de un pueblo, Alemania, también a nivel personal, con un accidente, sí. con una situación de enfermedad. Como corrigió al pueblo de Judá con el destierro. Exacto. Sí. Esta es la realidad. Y no sé, bueno, sobre esto, sobre la corrección, habría mucho que hablar. Quiero puntualizar solamente algo para que vayamos a una cuestión bastante práctica. Y es de que hay muchos padres ahora que por miedo a perder el afecto de sus hijos, pues no les corrigen. Y es algo que vemos mucho en la iglesia, hijos que no están sin corregir. O sea, y definitivamente, como decíamos ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, corregir, el que corrige no es una situación muy fácil para nadie. O sea, tener que llamar la atención a alguien es algo que exige de nosotros una capacidad de sufrimiento, porque sabemos que no estamos juzgando el afecto del otro. Y no es tan fácil jugarte el afecto de alguien a quien tú quieres. Uh-huh. Tener un hijo con 3 días en la casa que no te hable, que te dirija malas miradas, que te dirija no te quiere hablar, que no quiere tener ni nada, que no quiere ni comer contigo ni hacer nada. Es algo muy difícil, muy difícil. Es que la corrección proviene del amor y el amor implica sufrimiento. Porque amar implica sufrir. Ya lo decías, San Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Porque realmente duele el hecho de tener que vaciarte, porque para amar tienes que vaciarte de ti mismo y donarte al otro. El amor surge del vacío. Es decir, si yo me aferro a mí mismo, yo a mis riquezas no me podré donar, no me podré amar, no podré perderme por el otro. Solamente cuando me vacío de mí mismo podré donarme y podré amar al otro. De hecho, Dios, el amor viene del vacío. Dios se vació de sí mismo, tomó nuestra carne para poder amarnos. Esta es la naturaleza del amor, que implica, por tanto,
sufrimiento, implica un vaciarse de sí mismo para poder aceptar al otro. Y eso ocurre en la corrección. Para corregir, el que corrige sufre él mismo. Sufre por la situación de aquella persona que va a corregir, pero sufre también el mismo porque la corrección no es fácil. Lo fácil es dejarlo pasar, no pasar trabajo con eso. Fácil es decir, no, la relación con mi hija somos amigas. Más que en Madrid, hija, somos amigas. Pues no eres su amiga, eres su madre. Es su enemiga, en ese caso. Cuando me con un caso como eso, le digo, ven acá. Y el amigo va a venir aquí a pagarte la clínica cuando tú te enfermes. Y el amigo va a venir aquí a resolver las cosas que te necesitan. Te paga la escuela, te hace toda una serie de cosas. ¿Cómo uno va como padre a compararse con un amigo? Eso es totalmente rebajar tu estatus. Vamos a decir estatus, ¿verdad? No puede ser de ninguna manera. ¿Cómo podemos ser amigos de nuestros hijos? No. Bien, estas cosas irán surgiendo. Entonces, pero con las cartas no se termina el libro del Apocalipsis. No se termina. No, ¿verdad? Las cartas es, digamos, el preámbulo para preparar lo que viene a continuación. Ahora, una vez la Iglesia ha sido llamada a la conversión, a la corrección, ahora ya está dispuesta a lo que va a suceder, a contemplar lo que va a suceder. Por eso, continúa después de las cartas, vamos a leerlo brevemente, comienzan ya las visiones, la visión de Juan. Eso ya sería como, yo me quedé con lo de las septetas. Es en la segunda... No, antes no, todavía es que entre septenario y septenario hay unas visiones y hay unos himnos que eso aparece entre septenario y septenario, aparecen todos ellos. Okay. Entonces comienza que esta visión dirá, después de las cartas, tuve una visión. Y aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes como voz de trompetas que hablara conmigo me dice, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante cae en éxtasis y ahora, ¿qué es lo que ve? Es decir, es como una especie, digamos así, como que se entreabre una puerta en el cielo y a través de esta puerta entreabierta yo puedo ver lo que hay detrás de la puerta. Entonces, ¿qué es lo que ve el vidente? Dice, vi que un trono estaba erigido en el cielo. Estamos hablando del cielo. Y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono y sentados en los tronos a 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos, fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y ahí va a describir el primero como león, el segundo como un novillo, el tercero, bien. Entonces, ¿qué es lo que descubre? En primer lugar, un trono, ya que está sentado en el trono. Está viendo a Dios. A Dios nunca en el Apocalipsis nunca se le describe directamente, sino a través de sus manifestaciones o aquello que le rodea, para respetar la trascendencia divina. Y está sentado en un trono, aparentemente sin hacer nada, pero sin embargo desde ahí es donde domina y controla todo lo que ocurre. Y dice que veamos un poco, si es que podemos imaginar la situación, una sala redonda donde está el que está sentado en el trono y alrededor, formando un arco, 24 ancianos, 12 y 12. Y el que está sentado en el trono y lo describe con jaspe, cornalina, con esmeralda, el arco iris, viendo la majestad de aquel que está sentado en el trono. Y ahí salen relámpagos, fragor y truenos, que son signos típicos de las teofanías, de las manifestaciones divinas. Bien, dice que el trono está sentado sobre cuatro vivientes llenos delante de ojos, por delante y por detrás. El ojo es una forma de sabiduría, de la plenitud de la sabiduría. De forma que este trono está sentado sobre estos 4 vivientes que hacen presente a la creación, que siempre el 4 hace presente lo que es la creación, los 4 puntos cardinales. Es decir, este trono está sentado sobre la creación de Dios sobre sus criaturas. Y bien, ¿y qué es lo que hacen tanto estos seres vivientes, estos seres y los 24 ancianos? Lo que están haciendo es alabando constantemente al que está sentado en el trono.
dicen: Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y el que va a venir, dando la eternidad de Dios. Y cada vez que los vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, por tu voluntad no existía y fue creado. Por tanto, están alabando a Dios como creador. De una forma la liturgia celeste que está constantemente alabando a Dios. ¿Qué son estos 24 ancianos? Aquí puede haber varias interpretaciones, puede referirse, bueno, ahí no vamos a entrar en ellas, pero fundamentalmente se refiere a los redimidos. Tanto 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, a todos los redimidos que están con vestiduras blancas, signo, por tanto, de la victoria de Cristo, y que están constantemente alabando y bendiciendo a Dios. Esta liturgia celeste que también se tiene que dar también en la tierra, porque en la tierra nosotros participamos de la liturgia celeste. Entonces están alabando a este porque por amor a nosotros ha creado todo lo que existe, ha sido creado por Él, porque quiere crearlo, porque quiere hacerlo por amor. Otro detalle también importante es que está el trono a ver si dónde lo encuentro. Dice que había 7 antorchas y el suelo es como de cristal. Como un mar de cristal. Un mar de cristal. Estas 7 antorchas hacen referencia a lo que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos Dios Padre, tenemos el Espíritu Santo, y este trono está sentado sobre un mar de cristal. El mar siempre en la Escritura es signo del mal, porque el mar es signo de la muerte. En el mar no se puede vivir. Las aguas que inundan, que ahogan, son signos de muerte. El agua puede ser signo de vida, porque te da vida, pero también signo de muerte cuando destruyen. Pues bien, ¿qué está diciendo esto? Que Dios reina sobre el mar. El mar todavía existe en este mundo, pero es un mar dominado, un mar controlado, porque Dios ha vencido a la muerte. Lo veremos a través de quién. De tal manera que el mal está presente en nuestra generación, en nuestro mundo, pero es un mal dominado, controlado, porque hay uno que ha vencido la muerte. Es lo que hemos hablado en otras ocasiones, de que el cristiano es aquel que tiene poder sobre la muerte, que la muerte existe y el sufrimiento y el mal está presente en nuestra vida, pero el cristiano ante esta situación no muere, no le domina, no le destruye, sino que tiene poder sobre la muerte. Es como aquel que camina sobre el mar, Cristo que camina sobre el mar, y también el cristiano camina sobre el mar, como hace Pedro mientras mira a Cristo, obviamente, mientras se apoya en Él. Si se mira a sí mismo, se hunde. Pero el cristiano, fijándose en Cristo, unido a Cristo, puede caminar sobre el mar. Hay otros pasajes del Evangelio que hacen referencia a esto. Por ejemplo, cuando dice el Señor: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro o a este árbol: arráncate y trasplántate al mar. Uh-huh. ¿Puede un árbol vivir en medio del mar? No puede vivir. No puede. Pero sí, si tuvieras fe, podrías tú vivir en medio del mar, en medio de la muerte. El cristiano que confía en Cristo puede vivir en medio del mar, en medio del sufrimiento. Bien, entonces podemos sacar una conclusión aquí de esto, Padre. O sea, que Dios no nos evita el mal. No nos evita el mal porque el mal es inevitable por la libertad del hombre. No es porque Dios quiera el mal, pero Dios nos ha dado a nosotros libertad, y el hombre en su libertad puede hacer el mal. Que yo he escuchado gente que dice: yo estoy en Cristo y por lo tanto nada malo me puede pasar. Bueno, según en qué sentido entiendas esto. No, dice que no le puede pasar ninguna desgracia. Que no le no, eso no es así, porque eso no lo ha prometido Cristo. Cristo no ha prometido eso. En el mundo tendréis tribulación. Es lo que le ha prometido Cristo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, el cristiano sufre lo mismo que sufre cualquier persona. Puede tener un cáncer, se puede tener un accidente, puede perder un familiar, puede hacer una injusticia, puede hacer muchas cosas, lo mismo que le puede hacer a todo el mundo, a cualquiera. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que uno ante esta situación, el que no tiene fe, reniega, murmura, maldice, protesta, se desespera. El cristiano no tiene paz. Puede caminar sobre este mar.
Yo declaro en nombre de Cristo que nada malo me va a pasar. No, de esas hay muchas, sí. Dios tiene el control. Pues en nombre de Cristo no lo puede proclamar porque Cristo nunca ha dicho eso. Cristo nunca nos ha prometido que no te va a pasar nada, que todo te va a ir bien, que todo vas a ser feliz. No, ha aprendido justo lo contrario. En el mundo tendréis tribulación, dice, pero ánimo. Bien. Si el mundo os ha odiado, el mundo os odiará porque me ha odiado a mí. Igual que me odiado a mí, os odiaré también a vosotros, porque yo al elegiros os he sacado del mundo. O sea, Cristo promete cruz, no promete otra cosa. Y Cristo dirá, nosotros predicamos a Cristo crucificado, no otro tipo de Cristo, porque no existe ningún otro tipo de Cristo. Fruto de ese tipo de pensamiento vienen otras cosas. Vienen al que le pasó eso por el mal corazón que tenía, o no sé qué cosa más. Y hay situaciones, y lo que sí, yo estoy seguro es que todos estos males son consecuencias del pecado, ¿verdad? Todos son consecuencias del pecado. Todo lo mal que hay en el mundo son consecuencias del pecado. Dios no quiere el mal. Pero las consecuencias del pecado no caen solamente sobre los que actúan mal. Sobre todos. Sobre Claro. todos. Sobre todo porque estamos viviendo en un mundo de pecado y un mundo de mal, y ese mal repercute en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra? La actitud nuestra, la normal, sería destruir el mal. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los siervos del campo, aquel campo que el dueño del campo siembra de trigo, pero viene el enemigo y siembra de cizaña? Arranquemos la cizaña. Y dice el dueño del campo, no, dejad que crezca hasta que llegue el momento de la siega. En el momento de la siega, entonces sí separaremos una cosa de otra. Es decir, habrá unos entrarán, unos van al granero, otros serán echados al fuego. Como uno es tomado y otro es dejado. Habrá dos muriendo en el mismo molino, uno es tomado y otro es dejado, porque ante Cristo o aceptamos a Cristo o lo rechazamos. Y por tanto, unas vírgenes entran al banquete de bodas, otras se quedan a la puerta. Esta es la realidad. Pero eso llegará en su momento. ¿Y por qué Dios permite que la cizaña siga creciendo? Porque Dios no quiere la destrucción del malvado. Porque Dios ama al malvado, como hemos visto que amaba a estas iglesias tan débiles. Y quiere su conversión, y por tanto Dios deja tiempo a la conversión. Ahora bien, mientras deja tiempo a la conversión, el malvado sigue haciendo sus maldades, y esas maldades pueden recaer sobre uno mismo. Entonces, ¿cuál es la actitud del cristiano? La misma que ha tenido Cristo: cargar con ese mal, devolviendo bien por mal. Porque la única forma de erradicar el mal y de llevar a conversión al malvado es amando al malvado. Bien. Yo también lo decía porque el problema es que hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que tienen un pensamiento maniqueo. Y por eso se puede arrancar fácilmente la cizaña, porque se conocen las personas. Al final, Dios da siempre tiempo a conversión. Y hay personas que parecen como que, y al final se convierten. Yo también quería... Y pasa lo contrario también. Exacto. Yo quería decir, para que nadie se quede ahora asustado, entonces, ¿todo lo que me pasa a mí malo es fruto de que he pecado? Tampoco así. O sea, existe el sufrimiento del inocente, que en el fondo es fruto del mal de otro. Sí, es que nunca... Sí. Y también está el sufrimiento de... Bueno, que es la contingencia, hay un sufrimiento, la contingencia de la vida. Hay un sufrimiento que te provocas tú mismo, que es consecuencia del pecado, tiene sus consecuencias, obviamente. Por eso hay un sufrimiento que es inocente, y dice Pedro, dirá, si sufrís por ser inocentes, alegraos, porque eso es propio del cristiano. Ahora, si sufrís por vuestras culpas, bueno, eso ya es otra... es consecuencia de tus propias acciones. Y luego están los... Hay que expiarlo. Y hay un sufrimiento que es fruto de la contingencia humana. Pero nadie sufre como un castigo, como el caso del ciego de Jerusalén. ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. Este está ciego para dar gloria de Dios. La ceguera de este hombre es una gracia de Dios, porque todo es gracia. Si lo vemos desde el punto de vista del amor de Dios para con nosotros, porque todo nos lleva hacia un objetivo, que es el objetivo que Dios quiere para nosotros, que seamos santos, que le reconozcamos a Él, para que un día podamos participar de la misma vida que tiene Él. Él además nos lo ha dicho: yo vendré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Esta es la promesa de Cristo. Y esto es lo que Cristo va a hacer con nosotros en todo momento. Aprovecho un poco porque esto no es radio, algunos decían sobre la teoría del rapto.
yo digo que la teología no es bíblica, es que no es bíblica. Ciertamente que San Pablo habla en la carta a los adolescentes que algunos serán arrebatados, pero está hablando de la segunda venida de Cristo. Y ciertamente, como decíamos antes, uno es tomado y otro es dejado, pero eso depende de la propia actitud ante Cristo. Y que el Señor vendrá y nos llevará con Él, pero esto sucederá en el momento de nuestra muerte, de nuestro tránsito. El Señor vendrá y nos llevará con Él. Lo que no es bíblico es esa teoría. Yo no sé si realmente es así como ellos lo explican, porque yo lo he visto en comentarios y en películas de cine, ¿no? Que llega en un momento en que aparece, está ahí y de pronto, ¡pum!, desaparece una serie de personas. Se queda ahí su ropa y las personas no están. Ha venido Dios y las ha arrebatado, las ha llevado consigo. O selectivamente. O selectivamente, ¿no? Entonces aparece, oye, ¿dónde está? Mi marido estaba aquí, no está. O mi hijo, no sé qué, no sé cuántos. No, esa teoría, que no sé si es así como lo dicen, esa teoría no es bíblica. Simplemente el Señor nos llevará con Él, claro, obviamente, en el momento de su venida. ¿Y su venida cuándo es para cada uno de nosotros? En el momento de nuestra muerte. Y la generación última que viva en aquel tiempo, que no sabemos cómo será ni cuándo será, ciertamente cuando venga Cristo, habrá algunos que todavía no habrán pasado por la muerte. Eso sí, serán arrebatados sin pasar por la muerte. Eso es lo que dice San Pablo. Pero se refiere a la segunda venida de Cristo. Yeah. Jordi poco a poco logró meter el tema del sufrimiento. Él estaba en eso hace... Sí, sobre el tema del sufrimiento hay que hablar seriamente, y es uno de las propuestas, porque tenemos ahora lo del Apocalipsis, también tenemos pensado un poco hablar sobre el Señor de los Anillos, que también es muy interesante, y también tenemos pensado hablar sobre el tema del sufrimiento, el misterio del sufrimiento, o si queremos, el valor salvífico del sufrimiento. Exacto. Porque es un tema importante que hay que ver. La pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres? En el fondo está dentro de nosotros. Tiene que haber una razón por la que este es ciego. No es algo casual, sino ¿por qué he pecado yo? Entonces, ahí también yo quería decir, hay un sufrimiento que es parte de la naturaleza humana. O sea, yo tropiezo, me caigo y me duele. Y no es culpa de nadie. Sí, también porque nosotros somos criaturas, no somos perfectos. Y por tanto, entra de nuestra creaturalidad. Y además, por ejemplo, poner un caso de los desastres naturales. Bueno, estamos entrando en el sufrimiento que no quería entrar porque eso es otro tema, ¿no? Bien, seguro que los oyentes dicen, sí, dele, entre ahí. Sí, pero no podemos ir desviando una cosa y otra. Ya llegará su momento, sobre esto prometemos que hablaremos en su momento. El padre es muy programático. Sí. No, pero lo que hemos estado leyendo está un poco acorde con eso también, padre. Sí, está hablando sobre el mar de cristal. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Sí. Está bien, profundizaremos sobre el sufrimiento en programas posteriores. Bien, entonces, esta visión que está viendo de esta situación. Dios, por tanto, que reina, que domina aparentemente sin hacer nada, pero es su actividad porque se controla todo. Y desde la serenidad de Dios, desde el dominio de Dios sobre toda la creación. Entonces, esta es la primera visión. Ahora se va a fijar en algunos detalles. Dice, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Entonces resulta que el que está en el trono tiene en la mano derecha, porta en la mano derecha, un libro que está escrito por el anverso y el reverso. Recordemos, el libro en aquella época no es un libro como estos, sino que es un rollo que está enrollado. Entonces, si está enrollado, significa que yo solamente puedo leer la parte que está, el trocito que está por fuera. Lo que está por dentro no lo puedo leer, ni siquiera la parte externa que está metida dentro. Y además está cerrado con 7 sellos, donde, con más razón, no lo puedo leer. Los sellos indican 2 cosas importantes. En primer lugar, indican que el libro no se puede leer, tanto está sellado, y en segundo lugar, indican autenticidad. Es como antiguamente, cuando se escribía una carta, se ponía el sello diciendo de quién era el remitente. Pues bien, tanto Hoy en día, cuando uno quiere tener una cierta seguridad de un documento, también se lacra. Se lacra, claro. Se lacra, o sea que es el sello que indica la autenticidad. Claro está, sí. Y además son 7, significa totalidad. Está totalmente sellado, totalmente cerrado. Ahora se está poniendo de moda, luego como inciso, en las invitaciones de boda,
Se están haciendo Sí, la cera y un sello con las iniciales de los novios. Sí. Sí. Se está retomando eso. Muy bien, entonces tenemos este libro. Dice, y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Sí, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante abrir este libro? Porque este libro es el libro de la historia. ¿Quién puede conocer el sentido de la historia? Yo de la historia mía personal y la historia del mundo, ¿yo qué puedo conocer? Poca cosa, solamente lo que está, el tortito que está por fuera. Pero el sentido propio de la historia, de por qué mi vida, por qué me pasa esto o aquello, o el sentido de la historia del mundo, por qué sucede esto en el mundo, por qué ahora una guerra en Ucrania, por qué una pandemia, por qué... pero todo esto depende también de la libertad de los hombres, pero es mío que Dios sabe llevar todo esto. Tiene una razón de ser. Ahora, yo no conozco los motivos porque no tengo la visión completa de la historia. Por eso hace falta alguien que tenga esta visión y que me la explique. Por eso hay un dolor. ¿Quién es digno de abrir el libro? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Nadie tiene la clave de la historia. Y yo lloraba mucho, dice el vidente, lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Eso está muy en relación con el nombre del libro. Del libro, sí. Revelación. Está hablando de que hay un libro que tiene los secretos de la historia y que está velado. Así es. Y hay que encontrar a alguien que nos pueda explicar. Que nos pueda explicar. El sentido general de la historia humana. Bueno, no solo la humana. ¿Cómo andamos de tiempo para poder entrar o no? Andamos fatal de tiempo. Con este punto. Yo creo que lo anunciamos y lo dejamos como ocurría en las novelas antiguas y se acaba en el momento crítico para incitar eso. La historia continuada de un momento, cuando daban la Cero de Bengala. Bueno, ellos muy bien. Sí, y entonces cada día tenemos que empezar como empiezan los capítulos. Previously, en el capítulo anterior. Con la guerra en la galaxia. Sí. Y dice, pero entonces uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces hay uno que sí que puede abrir el libro. Uno solo. Se ha encontrado uno. Hay uno que puede abrir el libro. Y bueno, pues es lo que va a venir. Es lo que va a venir la próxima semana, si Dios quiere. La próxima semana abrimos el libro. Ya. Arrancamos por ahí. Muy bien, pues estupendo. Síganos la semana que viene. Si todavía el interés continúa, intentamos dejarlo así, en tensión. Les esperamos. Continúen suscribiéndose los que no están suscritos. Y nos vemos la semana próxima. Muy bien, hasta entonces, pues, si Dios quiere. Jordi, Padre Ramón, muy bien.